Muy buena, distinguida teleaudiencia de este espacio novedoso que se llama Habla la Palabra. Es una situación eufónica que pretende encontrar reflexión, creatividad, emoción y crecimiento de cierta espiritualidad a través del uso de la palabra que nos puede trasladar a diferentes escenarios y a diferentes mundos. Esta es una propuesta y esperamos que este programa que se va a irradiar por televisión a través de este canal todos los días lunes, arranca hoy, 1 de septiembre, y primer día de septiembre del noveno mes de este año para continuar. Esperamos que otras muchas más sesiones a efectos de hacer lo que inicialmente dijimos. Afecto por la escritura, por la palabra, por el pensamiento que viene a través de la reflexión creativa. Y entonces, en esta perspectiva estamos ahora encantados de conversar con un personaje que tiene trayectoria tanto como escritor, como literato, poeta y también periodista, y además con experiencia de gestión pública. Se trata de Alfredo Herrera Flores. Él nació en Lampa, pero tiene una ejecutoria que podríamos trasladarla a un escenario amplio. Ha estado en Cusco, en Puno, en Arequipa, y ahora es director de la Biblioteca Mario Vargas Llosa y subgerente de cultura en el gobierno regional. Buenas tardes, mi querido y estimado Alfredo, ¿cómo te encuentras? Hola Nacho, muchas gracias por la invitación y en realidad me encuentro honrado por estar invitado a este primer programa que has anunciado y que espero también no solo tenga una audiencia especial, una audiencia que pueda seguir la señal y compartir con ellos muchas ideas, sino también una permanencia para que muchas personas dedicadas efectivamente al uso y al servicio de la palabra puedan también compartir contigo. Claro, y eso es un espacio muy interesante porque cada vez estamos perdiendo vocabulario, cada vez nos referimos a la compleja y múltiple realidad con 3 o 4 adjetivos, con 3 o 4 epítetos y no establecemos ese frondosísimo bosque creativo que significa el uso de la palabra. Tú sabes, el gran filósofo Wittgenstein dijo, los límites de mis palabras son los límites de mi mundo. Y hay en este libro de 1984, La antiutopía de George Orwell, que hace una especie de antidiccionario. Mientras menos palabras, más esclavitud, más torpeza y más linealidad. ¿Tú cómo has logrado liberarte de esa especie de castigo moderno y estás siendo libre a través del uso de la palabra creativa, de la palabra reflexiva, de la palabra imaginativa? Creo que lo que nos da la libertad para seguir usando la palabra es la propia palabra, es decir, la lectura. Mientras no estemos en condiciones de leer, mientras no estemos aprovechando el tiempo en la lectura y mientras no sepamos que a través de la lectura no solo conocemos más, sino mejoramos nuestros procesos de comunicación, no vamos a ser conscientes de lo que acabas de decir y que probablemente la gente no se dé cuenta de manera cotidiana. Es cierto, hablamos más, pero usamos menos las palabras. Esa es digamos, la O forma sea, como podríamos más ilustrar, ¿no? verborrea y menos sentido crítico de valor y la función crítica social de la Y palabra. sobre eso está la influencia de los medios de comunicación virtuales, tecnológicos, que obligan a que reduzcamos no solo lo que vamos a decir, sino la forma como vamos a decir las cosas. Me parece que el tema visual, me parece que el tema de movimiento y de pantalla y de imágenes nos ha restado mucho para seguir usando adecuadamente las palabras. Y aquellos libros, Ujú. perdón, que efectivamente hace unos años vislumbraban un horizonte, digamos, dramático respecto a las comunicaciones, se está cumpliendo, ¿no? Bueno, eso de la galaxia de Gutenberg, ¿no? De que iba a desaparecer el libro y que iba a haber una decadencia de la reflexión de alguna manera, inclusive va a haber una suplantación con la inteligencia artificial, pero por pausas, no seamos agoreros, todavía creemos que hay un espacio reflexivo para la espiritualización, porque en varios lugares que uno concurre, y esos lugares son los libros,
las diferentes páginas, los diferentes textos, las diferentes narrativas de los libros, siempre uno establece una especie de aforismo concreto. Con la palabra se construye realidad y se construye sociedad. Y eso nadie lo puede negar, porque inclusive en los propios niveles de la ficción encuentras héroes epónimos o leyendo las biografías de personajes ajenos tienes una mimesis, funcionas con esa gente y entonces quieres crecer, quieres parecerte a alguien notable y eso es pues una fuerza creativa, es una energía, ¿no? Es cierto, y hay que verlo de muchas maneras. Tengo una amiga mexicana que usa las redes sociales como muchos de nosotros y los días domingo publica qué está leyendo, pero la frase que anuncia dice, los domingos me voy a vivir a un libro, dice, ¿no? Entonces, en otras palabras, ese tránsito de descubrir en el interior de un libro un mundo nuevo. Ahora, para muchos jóvenes especialmente, esta idea del mundo de los libros ya no les es tan atractiva. Creo que ahora hay que también utilizar la estrategia de usar el conocimiento como un proceso en el que el libro es la fuente básica, fundamental e irreemplazable, ¿no? Uh-huh. Después de eso, podemos bandearnos con el cine, la fotografía, la televisión, todos los medios de comunicación que pueden haber para transmitir emociones, transmitir ideas, etcétera. Sin embargo, en cualquier caso, vamos a aterrizar en el libro, en el uso de la palabra, en el buen uso de la palabra para mejorar nuestras condiciones como seres humanos. Y ahí el anclaje definitivamente tendría que ser en el replanteo de la enseñanza del castellano, de la literatura en los colegios. Es tan abstruso como, por ejemplo, el aprendizaje de la matemática. Te dicen varias cosas, te aturrullan, te espantan y no te aproximan. O sea, enseñar gramática, enseñar el abecedario, enseñar la ortografía, enseñar la composición, realmente para los niños o para los adolescentes es una especie de chicharrón de cebo. ¿Cómo hacer para que lo que tú estás planteando tenga un anclaje social mucho más sugestivo y sienta la gente, el niño, el joven, afecto por la literatura y no solamente sea un proceso individualizado en función al hogar, ¿no? Yo leo porque mi papá lee, mi familia lee, cultivan el arte, pero en otros lugares donde no hay libros y donde la enseñanza para esos alumnos del colegio donde asisten es totalmente inflexible, autoritaria, espanta. Es una forma, sin embargo, igual tampoco tenemos fórmulas que se puedan aplicar, pero sí se ha podido comprobar que la lectura ayuda mucho al trabajo del conocimiento del lenguaje. Es decir, hay que saltar del pizarrón donde dice en esta línea es el adjetivo, el adverbio y se usa así y así. Hay que saltar de eso a la lectura de la ficción, de la novela, de la literatura, de la poesía, para poder identificar adecuadamente estos procesos y que los jóvenes terminen asumiendo, no por obligación, sino por un camino muy natural, muy cotidiano, el conocimiento y el buen uso del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Básicamente, si un joven lee 2 o 3 libros al año, tranquilamente puede decir cómo se escribe una frase, cómo suena mejor, ¿no? Se familiariza y por supuesto más adelante va a haber un complemento ya académico para conocer adecuadamente el buen uso del lenguaje. Bueno, en mi tiempo de universitario proliferaba la literatura marxista, pero a contrapelo de esa literatura marxista había otra literatura política con José Carlos Mariátegui que tenía otra belleza en la descripción de los temas, o del mismo Raúl Porras Barrenechea que argumentaba sobre las crónicas, sobre el crecimiento del país, etcétera, y entonces había una atracción a través de la lectura de estos epónimos, pero no hay ahora una literatura como obra de arte, o sea, ya no tenemos, salvo Pablo Macera. Yo me pongo al otro extremo. Es cierto, esa literatura no solo te enseña a leer y a escribir bien, sino también te enseña a mirar el mundo de manera analítica, bien hecho, etcétera. Pero también hay que ponernos en los otros extremos. Se me ocurre ahora, por ejemplo, una lectura tan creativa como la de Jorge Eduardo Eilson, ¿no? La poesía de Eduardo Eilson, que de pronto en una primera lectura no la vayas a entender, entre comillas, pero sí vas a encontrar belleza.
lectura de César Moro, de Emilio Adolfo Westphalen, versos que te pueden enganchar rápidamente con la belleza de la palabra, y después ahí uno pueda entrar a un trabajo. A ver, repasar con un joven un verso de Westphalen, ¿no? Bueno, He dejado descansar tristemente mi cabeza. Pues. la Entonces, abolición de la muerte, ¿no es abolición cierto? de la Pero muerte. eso es en el escenario Pero de es un la gancho, poesía, ¿no? sí, De pero la es un poesía. gancho para que el joven pueda disfrutar la palabra y de ahí generar un proceso creativo libre, sin ataduras, sin una sensación de que tengo la obligación de que primero va el verbo, después va el sujeto, después va el predicado, Claro, etcétera, claro. ¿no? Ese es un espacio extraordinariamente sugestivo porque te va elevando a una, no a torre de marfil, pero sí a un escenario de creatividad. Yo siempre he dicho, un poeta que actualmente vive, Carlos Germán Belli, que va a cumplir 100 años, si es que llega a los 100 años el 2027, se cerraba en su escritorio y poniendo en la puerta un letrerito, decía, no molestar, genio pensando, genio creando, ¿no? Entonces estaba en su mundo, viajando a los diferentes mundos que tiene la posibilidad de trasladarte el cerebro cuando lees, Sí. ¿no? Pero Hay hay una una, literatura un poco más instalada, aterrizada en la realidad. Esa es la literatura política, digamos, claro, de otra militancia, ¿no? es cierto, vamos a encontrar un amplio espectro de lectura y de conocimiento, de acceso al conocimiento a través de la literatura, desde lo político, social, hasta lo creativo, hasta todas las corrientes literarias que pueda haber. Pero creo que a los jóvenes y en general al público hay que ir convenciéndolos de maneras más sutiles. He leído una viñeta, un chiste muy sencillo, donde un niño le dicen al niño, ¿no? ¿Qué le vas a pedir a Papá Noel en Navidades? Y él escribe una cartita diciendo que quiere conocer el mundo, ¿no? Ujú. Quiere conocer muchos países. Entonces Papá Noel le concede el deseo y lo que le regala es el carnet de la biblioteca, ¿no? Entonces, Claro. ese mensaje sutil, sencillo, puede sí generar una idea de que efectivamente la palabra, el libro, la literatura puede abrirnos no solo mundos extraordinarios, sino también nuestro mundo interior. Claro, la construcción de nuestra propia personalidad, ¿no? Me hace recuerdo esto de una tarjeta o un carnet para la biblioteca. Imagínate si tú fueras a la biblioteca del Vaticano, que tiene casi 2 millones de libros, todos apostólicos, ¿no? Biblioteca apostólica, y además te quedarías sorprendido y pasmado de ver la inmensidad de las arquerías, la introducción, etcétera. Pero eso queda corto frente a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que son 20 millones de libros y además música, más de Está, 150.000 manuscritos, además ya las redes, la cuestión visual y electrónica, es decir, uno en esta inmensidad de la creatividad humana a través de tantos siglos se siente empequeñecido y realmente como si fuera una especie de partícula, ni siquiera un neutrón de un átomo, ¿no? claro, ahí están los mundos ideales, ¿no? El mundo feliz de Huxley, por ejemplo, o el laberinto y el Aleph de Borges, ¿no? Que a través de los laberintos, justamente Uh -huh. de los libros, de las bibliotecas, uno puede llegar al conocimiento. Es cierto, la utopía también nos va a hacer decir que no voy a poder leer ni los 20.000 del Vaticano o el millón que hay en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. No lo vamos a leer, pero podemos disfrutar el pequeño libro que lo compramos en la esquina. Permíteme otra anécdota, otra cosa que Uh he -huh. leído por ahí de una mujer que pierde a su mascota, ¿no? Al perrito, y que lamentablemente la postra en un estado de depresión bárbaro. Y cuando ella camina por una librería, ve en la vitrina la portada de un libro que dice El hombre que amaba a los perros. Así que ella siente que por ahí encuentra una salida para sanar su dolor, compra el libro y cuando llega a casa se encuentra con que la novela de Leonardo Padura no tenía nada que ver con el amor a las mascotas, era una novela que corte policial, político, social, pero ella agradece finalmente esa lectura porque le hace ver su propio mundo, se hace Uh -huh. conocer como persona y Claro, y después amplía le el amplía esa espectro, ¿no? mirada Claro. y sana, Uh -huh. pero creo que por ahí va, es decir, el mundo está lleno de libros,
Está la teoría de que leemos menos, en gran parte es cierto, pero también está el ideal de que cualquier libro puede salvarnos la vida, ¿no? Bueno, y hay inclinaciones sin número para, por ejemplo, la novela negra, ¿no? La policial con Raymond Chandler, con McDowell, etcétera. Pero también hay lo que tú has aludido, ¿no? La poesía pura, Westphalen, Eyelson, Washington Delgado, Delgado. Ujú. o bueno, Claro, tenemos una una larga infinidad, ¿no? lista de Y además, nombres. y manejan la metáfora, ese lenguaje en el que tú tienes experiencia y eres experto, has ganado un premio COPE, has sido nombrado una con un premio internacional, Pilar Fernández, Labrador de España, etcétera. ¿Cómo logras tú manejar tus metáforas? ¿Cómo asocias en algún caso, por ejemplo, en tu libro, La montaña de Jade, el mundo simbólico del Ande con otras cuestiones de metáfora nueva, de asociación de diferentes conjunciones de espejos que reflejan un escenario especial? Sí, mira, de todas maneras yo tengo una base de lectura. He leído desde muy niño y no puedo escribir si no estoy leyendo. Y también no puedo dejar de leer todo el tiempo. Entonces, la lectura para mí es una base, es para, como para muchos otros, la inspiración, la fuente de inspiración. Y eso me ha permitido este, descubrir de mi persona, la capacidad de también expresarme o de ser creativo. Hay muchos de mis poemas que no, si uno termina leyéndolos profundamente, probablemente no le encuentre sentido y solo sea el buen uso de la palabra. En otros casos, escribo para entender la propia poesía. También escribo para entenderme a mí mismo, para encontrar mis procesos de identidad. Montaña de Jade, el título con que gané el premio Copé de Oro, ahí hay un enfrentamiento entre efectivamente mi mundo andino de montañas y la montaña de Jade, que es la montaña más importante de Taiwán. Yo escribí ese libro repasando una agenda que me regaló un diplomático de Taiwán y encontré esa similitud y encontré un lenguaje para describir esa Claro, montaña y describir mi propio mundo, ¿no? hay un escenario ahí bien, bien sugestivo, que es el que viene uno que es un plagiómano y empieza a hacer una especie de antropofagia cultural. Me explico. En la antigüedad a un hombre brillante lo mataban y se volvía el que lo mataba caníbal, porque creía al comerse a ese hombre tragarse la vitalidad y bueno, insumirse con esa creatividad y ser tan genial, tan talentoso, tan especial como la persona que había matado y se la había tragado. Pero esto sucede con esta antropofagia cultural. Mucha gente se memoriza ítems de libros, de capítulos, y no los usa como una especie de escenario de aterrizaje para volar independientemente, sino para recalar ahí y empezar a plagiar indecorosamente con varias creatividades, ¿no? Claro, Y es, lo que sucede, como el mismo Vargas Llosa lo dice, que él ha leído cientos de libros, pero no para plagiar ninguno, sino para que le abran los claro, sentidos, por ¿no? supuesto. Y es probable que si uno también se pone en un extremo del entendimiento o del concepto, lo que hacemos ahora en la modernidad no es otra cosa que plagiar las ideas antiguas de todos los filósofos que nos han precedido, por ejemplo. Pero no es precisamente el plagio, Uh -huh. sino la recreación de los mundos, Claro, de la claro. palabra, el volver a manejar nuestra realidad, convertirlas en ficción y agarrar de repente esa ficción y volverlas a convertir en otra más, Esa es ¿no? la creatividad, ese es Un el proceso proceso creativo. de Uh -huh. Dios, de ser humano creador como un Dios. Creo que uno de los mayores ejemplos de ello es Juan Carlos Onetti, el uruguayo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En la novela La vida breve, él crea unos personajes. Uno de sus personajes crea además a los personajes que van a estar en su propia historia y uno de ellos crea la ciudad donde van a vivir. Es un creador de creadores, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso como un deicidio, el propio Vargas Llosa utiliza la palabra, esa sensación de eliminar al Dios creador y convertir al hombre en un creador de sus propios mundos y sus propias Uh ficciones. -huh. Entonces no es precisamente una copia o un plagio,
sino es más bien un objeto que puedes Además, hay, claro, moldear otra vez para entender tu hay propio mundo, sí, ¿no? muchos mundos de sugestión, de subjetividad y sujeción a ciertos espacios, pero por ejemplo, más clara es claro el ejemplo con Vargas Llosa. Para escribir, por ejemplo, La Casa Verde o la de los cangaceiros, los Ajá. sertones, en su libro La guerra eh, del fin del mundo. La Guerra del Fin del Mundo, él lee como 30, 40 libros de historia, de geografía, se posiciona en el escenario y hace la Visita los narrativa y lugares la y recrea. descripción. Eso es parte de un trabajo también especial, ¿no? Claro, y bueno, uno de los buenos modelos es precisamente Vargas Llosa, pero por ejemplo, nuestro José María Arguedas o Julio Ramón Ribeiro o Osvaldo Reynoso o Miguel Gutiérrez desde el norte van creando mundos particulares que se sobreponen también a la realidad, que se sobreponen a los procesos de creación, de ficción y, y todo ello lo único que hace es ampliar el mundo de las realidades. Es cierto, hay metodologías, hay formas, cada quien tiene su manera de encontrar esos espacios. Sin embargo, el lector o el ciudadano común y corriente que accede a esos libros, lo que va a hacer es aprovechar esa lectura Claro. para enriquecer su propio mundo. Y eso es lo que precisamente nos ayuda la palabra, ¿no? Tú has mencionado a Miguel Gutiérrez con ese su extraordinario libro La violencia del tiempo, Sí, sí. más de 1000 páginas, o si no, Martínez con País de País de Jauja. Jauca. Ellos crean realmente con una calidad y una profundidad, pero son eclipsados por no una élite, pero sí una calidad de promoción de boom, Vargas Llosa o otra gente de Lima, a Fernando Ampuero, Cueto, el hijo del Cueto Fernandini, que son creadores también notables, pero eclipsan a los otros. ¿Y por qué no se podría lograr que, por ejemplo, se haga un taller, una reflexión, una recreación y unas lecturas compartidas con La violencia del tiempo, País de Jauja, ¿no? Debería hacerse, claro, ahí hay un trabajo compartido, una responsabilidad compartida entre las universidades que manejan la crítica literaria, por ejemplo, para mejor entender estas historias, estas propuestas y transmitirlas como un proceso de aprendizaje. Pero también hay una necesidad de acceso al libro que pueden manejar otras instituciones, el propio Ministerio de Educación, por ejemplo, para que literatura más accesible a los jóvenes también pueda servir de camino para enfrentar los procesos. Yo te cuento brevemente una anécdota de dos niñas que van a la biblioteca Mario Vargas Llosa con la tarea de la maestra para buscar por qué Arequipa se llama la Ciudad Blanca. Estaba claro que las niñas esperaban una respuesta muy concreta, pero fuimos a la sala de historia y escogimos un libro y decía, acá dice una cosa. Ah, muy bien, pero acá dice otra. Y una de las niñas la codea a la otra y dice, tenemos que leer, ¿no? Así que Eso es. creo que ese es el Esa es la mensaje final. motivación central, o sea, para saber y opinar hay que leer. Lamentablemente, y esto ya pasando una digresión, los políticos no leen y hablan realmente paparruchas y hacen pastiches, es decir, toda una negación de la realidad tal como serenamente es la realidad, al menos de la visible y la tangible, ¿no? Sí, pero ahí, y permíteme una, para complementar la reflexión. Efectivamente, probablemente los políticos sean una clase social que tiene muchas limitaciones en ese sentido. Pero para eso la población en general debe estar otra vez metida en la lectura para equivocarse menos, ¿no? Para tener una mejor calidad del proceso democrático, para tener una mejor calidad de la visión que tiene. Y también transmitir esta idea a los nuevos profesionales. Hay muchos profesionales que lamentablemente salen con buenos conocimientos, pero no tienen ni idea de la realidad que los rodea para aplicar esos conocimientos y generar y mejorar los procesos de desarrollo que tanto necesita nuestro país. Entonces, creo que sí, la lectura tiene que ayudarnos mucho a que podamos entender nuestra realidad, entendernos como seres humanos y, por supuesto, entender y aplicar un proceso de crecimiento, de evolución humana que tanto necesitamos, ¿no? Ahora, un punto reflexivo. Estamos conversando con Alfredo Herrera Flores y
estamos nosotros imbuidos los dos en el mundo de lecturas que nos han saciado expectativas, que nos han generado emociones y que nos conducen en muchos lineamientos y desplazamientos de nuestra propia existencia. Y esto debería ser también una cotidianeidad en ustedes, es decir, poder hablar de libros, poder hablar de temas, reflexionar, porque en la lectura hay un goce estético, hay una profundidad, hay veces una maravillosa frase, ¿no?, que nos impacta y que la memorizamos y la tenemos como un norte, como una conducta. Entonces, esperamos que esta conversación con Alfredo, ya pasaremos a una parte más terrenal respecto de su trabajo en la dirección de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, es que el libro debe ser nuestro transporte, el artefacto que nos propulsione, nos proyecte hacia otros espacios de reflexión y de crecimiento espiritual. Yo creo que por esto es el programa Habla la Palabra. Y la palabra construye, y la palabra nos debe transportar, y el vocabulario que tengamos también nos debe enriquecer, ¿no? Hay gente que dice, mientras menos palabras, mayor claridad y mayor objetividad. Es totalmente lo contrario. Esto es una hipótesis negada 100%. Alfredo, en tu gestión ya como hombre de otro espacio de creatividad, de gestión de pública, ¿cómo está lo de la Biblioteca Vargas Llosa? Bueno, mira, para entender un poco ya el proceso actual, sí, nos retrotraemos brevemente a la historia. Nuestra Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa es nueva. Nace cuando Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Nobel de Literatura y decide donar su biblioteca personal a Arequipa, y es el gobierno regional quien la recibe. Este solo hecho ya lo engrandece también como persona y como ciudadano. Dejar para tu ciudad todo aquello que ha sido lo que más has querido, tus libros, ese es un valor que hay que difundirlo y que se pueda compartir también con la población. Luego de eso, ya otros artistas y otras familias arequipeñas también donan sus bibliotecas personales, y eso enriquece la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, que no es una biblioteca especializada, no es científica, pero sí tiene bagaje cultural muy amplio, porque ahí está, por ejemplo, lo que ha leído Linares Málaga, lo que ha leído Rafael de Belaúnde, lo que ha leído Teodoro Núñez Ureta. Entonces son gentes que han construido hay una bibliotecas exquisitas, y la ¿no? manera como debe haber leído Vargas Llosa, porque Vargas Llosa pondría sus comentarios a un costado en el albedo de la página del libro determinado X, su comentario Y, positivo, favorable o su señalización, ¿no? eh, Es y, y no, y, otro no sol- derrotero. y no solo en la biblioteca de Vargas Llosa, sino también la de los otros personajes. Están libros dedicados al autor, hay firmas. Está como una joyita que ahí he descubierto también. Yeah. El libro, la primera edición del poemario El Río, de Javier Heró, que le regala a Mario Vargas Llosa, con la dedicatoria y firma del propio Javier Heró. Entonces, esos detalles, por ejemplo, enriquecen la biblioteca, la hacen especial, y la ciudadanía debería tener no solo el derecho, sino la obligación de conocerla y de disfrutarla. Uh-huh. Luego están los temas, claro, nace bien la biblioteca, se estanca un poco, hay un bajón, incluida la pandemia, y nosotros hemos encontrado la biblioteca con ciertos descuidos. La hemos recuperado y hay 2 intervenciones de mantenimiento, hemos redistribuido las salas, hemos abierto, hemos puesto en valor ¿Y no se han las extraviado medallas. libros? ¿O sí? Se han extraviado libros en las gestiones anteriores, pero se han recuperado. Tampoco ha sido un robo, ni se han tocado los libros de Vargas Llosa, han Una sido efímera otro jactancia tipo. cultural. Yo tengo este libro en mi casa, pero no era de él, sino No de la biblioteca regional. Y todo eso se ha superado, se han mejorado las condiciones de seguridad, de servicio, y también ahora que se ha creado la Subgerencia de Cultura y hay una responsabilidad de gestión cultural a nivel regional, que tienen que ver con bibliotecas para las provincias, que tienen que ver con planes de desarrollo cultural, que tienen que ver con políticas culturales regionales que están en plena elaboración, en pleno trabajo, y que es parte de lo que corresponde como gobierno regional, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que las municipalidades tienen otras responsabilidades, como las bibliotecas municipales, que ya también tienen que ir
cambiando de concepto, es decir, no solo es un repositorio de libros, sino también tienen que ser centros donde Claro, se otra practique dinámica, danza, otra haya dinámica. Y televisión, además una hay- interactividad entre las gerencias de cultura de las con las otras municipalidades, áreas. entonces armar una red de intercomunicación y Sí, de puesta itinerante de libros, de exposiciones, de danza, de varias cosas, de debate, ¿no? y todo ello con el aporte de las otras áreas de manera transversal, es decir, agricultura debe aportar para la cultura, transportes, todas las áreas. Todavía cometemos el error de que son áreas independientes y que, claro, cultura que haga lo suyo y transporte es lo suyo, como Bueno, si no y tuvieran y nada la que ver, ¿no? sectorización que hay, ¿no? Sí, Agricultura, educación, producción, salud, cada uno se mire el ombligo y y, resuelve a medias su propia problemática cuando esta problemática es holística, y ahora es decir, de tenemos múltiples integraciones, Y ¿no? ahora tenemos la oportunidad con una subgerencia de cultura de generar nuevamente esos encuentros. Felizmente el gobernador está teniendo esos días. Hoy hemos tenido una reunión con un sector que ha ido a conversar y él nos ha convocado a cultura, a educación, a otras áreas para ver cómo entre todos resolvemos una de esas propuestas. Creo que esa mirada tiene que dar resultados hacia adelante. Es algo que la gente no ve todavía, efectivamente, pero hay que decirlo y esperamos que más adelante genere una nueva forma de ver el desarrollo Bueno, y habría que cultural, ¿no? buscar de todas maneras un enganche con los medios masivos de mayor comunicación, por ejemplo, televisión o los diarios Correo, El Pueblo, que tengan su columnita diaria de información, de espectáculos, de cosas Sí, bien ojalá que mejore eso difundidas, ¿no? también. Hay mm, todas las semanas hay actividades, hay presentaciones de libros. Este fin de semana, desde el jueves, viernes, sábado y domingo, hemos tenido 4 presentaciones de libros, 2 conferencias. Ha terminado la obra de teatro sobre la obra de Los Cachorros, justamente de Vargas Llosa. Entonces, miren, solo la biblioteca ha generado casi 8 o 9 actividades culturales de fin de semana. A eso hay que sumar lo que hacen las otras instituciones Bueno, públicas y y hay que privadas. también divulgar, Sí, informar el sí, sí, asunto. hay Tú que sabes trabajar eso. que Marco Aurelio de Negri decía que, bueno, desencantadísimo de la realidad de su tiempo y la actual, obviamente, ¿no? Decía que teníamos que desasnarnos, que estábamos cada vez siguiendo al embrutecimiento. Y ojo, el libro nos puede liberar de esa tendencia a la decadencia espiritual, al cretinismo cultural y hacer de todos nosotros efectivos ejecutores, creadores de nuestras potencialidades. Es Yo te cierto. agradezco, Alfredo, por tu presencia. Has ilustrado al auditorio. Esperamos que el próximo 8 de septiembre, en este segundo programa de Habla la Palabra, podamos reencontrarnos con otros actores y así empezar a hacer esta calistenia, este ejercicio de pensar, leer, escribir, razonar y hacer que nuestro mundo y el mundo de los demás, del entorno, crezca y tenga jerarquía y calidad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.